Hola, les habla el profesor Cipriano Farfán y darles un saludo muy cordial a todos los maestros de Bolivia. Aquí vamos a compartirte un pequeño fragmento del capítulo 3 de la bibliografía de saberes en el tema del diseño de currículum. También te invitamos a participar de los cursos intensivos, 2 sesiones por día, donde estaremos explicando a detalle los textos y también haciendo pruebas cognitivas. Entonces, la invitación cordial para todos ustedes a inscribirse a estos cursos. Ahora, empecemos. Entonces vamos a entrar aquí al subtítulo 3.3 que dice graduar la escolaridad obligatoria, ¿no? Entonces ha habido un choque, pues, ¿no?, entre la idea de la universalización y la diversidad que se presentó en la escuela, en el centro educativo. Es natural, también decíamos, ver pues que la diferencia, la diversidad, la desigualdad son realidades, ¿no?, que no podemos escapar de eso. Pero también estamos viendo aquí que muchas de ellas han sido creadas por la misma escuela, por sus formas de enseñar, por sus prácticas de organización, etc., ¿no? En ese sentido, partiremos desde esta idea, ¿no?, que nos da el texto. La educación obligatoria enfrentó un dilema fundamental. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo gestionamos grandes poblaciones de estudiantes con necesidades profundamente desiguales? Es lo que se preguntó hace tiempo el sistema educativo. También dice que la atención radicalmente individualizada es imposible. La escuela universal implica tratar a alumnos agrupados. Esas son las dos verdades que han manejado en ese tiempo, ¿no? Entonces, por lo que se trataba de una gran masa de estudiantes, ¿no? Llamo masa la cantidad de estudiantes. Y un problema es la masificación, ¿ya? Si en el examen ve sobre este libro Masificación, está hablando del incremento de estudiantes que hubo por la educación obligatoria. Entonces, cuando esta masa empezó a crecer, ese tema que usa el libro, de ahí surgió pues la necesidad de hacerlos, separarlos, agruparlos para que sean pocos para la atención del maestro. Ahí se creó, por incremento de estudiantes y por el tema de organización, ahí fue el origen del aula única. Porque las primeras aulas, o las primeras escuelas, eran grandes salones, ¿no?, para todos. Y eran heterogéneos, multigrados y orgánicos, dice. Pero cuando ya empezó a subir el tema de los estudiantes, hubo la necesidad de separarlos por aulas. Entonces, con ese pasar del tiempo, hubo pues esa consecuencia de la escolaridad, ¿no?, la creación del aula único, pero también fue el tema de siempre tomar en cuenta que la crisis fundamental para que se inicie con esta separación y luego con la graduación fue la masificación, el incremento de estudiantes. Entonces, por eso también surgió la necesidad de aplicar visiones de tratamientos diferenciados. Ya, entonces no se olvide este concepto que es importante, ¿ya? La educación obligatoria o la universalización de la educación empezó a recibir varios estudiantes, por lo tanto se hizo necesario separarlos, graduarlos por edad, etc., lo que conocemos ahora como aula. Antes era solamente una sola aula que entraban todos heterogéneos, ¿no?, los multigrados que ahora conocemos, ¿no? Esa crisis, ¿quién lo hizo? La masificación, incremento de estudiantes. Por lo tanto, de ahí surgió los principios de organización que conocemos hasta ahora, pues, ¿no? El tratamiento diferenciado, primero, segundo, etc. Este apoyo, entonces, le dieron pues dos concepciones fundamentales que está en el libro como fórmulas industriales. El primero dice que es el tema de que tuvo que desarrollar la psicología evolutiva diferencial, ¿no? Tomar en cuenta las edades, el desarrollo intelectual, etc. Y la instauración
de la racionalidad taylorista. ¿Ya colegas? Entonces es importante esto. Hay que levantar una parte de esto. Cuando la educación obligatoria se hizo popular, vino mucha gente a la escuela. Ya no era una aula única para todos, así que se tuvo la necesidad de separarlos. Entonces la masificación, este tema, apréndalo, la masificación fue la crisis que no, o fue lo que provocó esta crisis en la educación. Y empezó los primeros elementos diferenciados, ¿no? Para tratarlos en forma diferente, la graduación, etc. De ahí ha surgido entonces como solución dos fórmulas industriales. Esto lo arreglamos así. El primero fue el desarrollo de la psicología evolutiva y diferencial. Es el tema pues de la edad, de separar los posgrados, los de 7 aquí, los de 8 aquí, inscripción desde los 5 años. Esa es la psicología evolutiva, de acuerdo a sus capacidades y desarrollo. Y otro, la instauración de la racionalidad, de las características, de la forma de funcionar que enfocó Taylor, ¿no? Taylor, y luego vamos a ver más grande eso en lo que eran las fábricas. Ese modelo de producción lo han adaptado al tema de la escuela. Eso fue entonces las dos soluciones que dieron este tiempo para solventar o para enfrentar la crisis de la masificación de los estudiantes. Ahora, el resultado de la confluencia, dice, de la unión, ¿no?, entre la perspectiva de la racionalidad taylorista, que vamos a explicar, y el currículum, con esa visión psicológica del niño, es lo que ahora pues conocemos como el educando diversificado. El estudiante diversificado, ¿ya? Y de ahí se amplió pues como ya lo conocemos, grupo diversificado, etc. Entonces, cuando se unieron este enfoque taylorista, que luego vamos a ver, y el currículum, y también con la visión psicológica del desarrollo evolutivo y eso, ahí nació el concepto de educando diversificado. Entonces, esos dos puntos son importantes para luego ya entender todos los procesos que hasta ahora se sigue manteniendo, ¿no? Ese tipo de la psicología evolutiva es parte del examen de ascenso, ¿no? El año pasado fue. Entonces son elementos que se mantienen. Están separados por grados, por edades, eso se mantiene hasta ahora. Entonces ahora vamos a ver qué es este enfoque de la racionalidad taylorista. Este enfoque fue creado por Frederick Winslow Taylor. Ya va a acordar su nombre, Frederick Winslow Taylor. Era un ingeniero estadounidense. Y él ha visto cómo las fábricas eran tan eficientes que podían pues construir, ¿no?, en forma ordenada, sistemática, cualquier elemento que se quiera fabricar. Entonces, él decía, una forma de hacer el trabajo más eficiente es, uno, dividiendo tareas, especializar trabajadores, ordenar los procesos paso a paso y controlar tiempos. Y si usted hace una comparación, esto es lo que se ha hecho en la escuela, pues. Dividir tareas. Vos haces esto, yo hago esto. Nos especializamos trabajadores de maestros de matemáticas, de física, vos de ciencias. Ordenar los procesos paso a paso, los contenidos. Controlar tiempos, periodos de 40, matemáticas de otros 40 minutos. Este modelo, o este enfoque, o esta racionalidad taylorista, es la que se impuso desde tiempo en el tema de la escuela. Entonces, el enfoque de la fábrica ha sido adaptado a la visión escolar, ¿no? Entonces, podemos decir que la racionalidad taylorista aplicó la lógica de dividir procesos en partes
especializar tareas de cada maestro, por ejemplo, y graduar el aprendizaje. Entonces, 3 puntos importantes. ¿Qué provocó o cómo se adaptó este enfoque taylorista en la escuela? En la parcelación, dividir procesos en partes, secuenciación de contenidos y eso, tareas, y la especialización, ¿no? El tema de hacer al maestro capaz de poder aplicar todo de su materia. Entonces, parcelación, división del conocimiento en asignaturas aisladas, ¿no? El obrero de allá solamente empaqueta, el de allá solamente, no se corta, así es la fábrica, ¿no? Y se hizo esa aplicación. Y cada persona que hacía ese algo en esa isla separada se volvía experto con el tiempo, pues, ¿no? La secuenciación de contenidos, pero también de cursos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Los docentes convertidos en expertos, pero solamente un fragmento de una asignatura. Ese fue entonces el tema de la aplicación de la racionalidad taylorista. Entonces, de esa manera, pues, se consolidó la división de todo el proceso educativo que se mantiene hasta ahora. Entonces, esa idea de graduar plasmó, pues, lo que ahora conocemos como organización escolar, ¿no? En un modelo completo de procesos, pero parciales, segmentados, pero que están a la vez unidos por el currículo. Idéntico a lo que pasa, pues, en cualquier fábrica o industria, dice el autor, ¿no? Y entonces de ahí, recuerde, la implementación de la racional taylorista, se aplicó el tema de organización, ¿no? Lo que conocemos hasta ahora. En ese sentido, ya hubo el tema de poder implementar el de la fábrica. Empezaron críticas, pues, ¿no? Y empezó a surgir el concepto. ¿Cómo hemos pasado de la comprensión, de querer comprender algo, a la clasificación? Y ahí entra en el juego, se puede decir, el tema de la psicología. La psicología dijo que tenemos que diagnosticar. Ahí se empezó el diagnóstico. Y al preguntarse qué ocurre dentro del estudiante cuando aprende. En ese tiempo la lógica era sencilla, pues, ¿no? Primero se diagnostica, es decir, se identifica la diferencia o diversidad, y después se adapta a la enseñanza. Y ese principio solo se mantiene, evidentemente, con muchos cambios y también con muchos recursos más. Este principio ha empezado entonces a evolucionar y actualmente lo vemos, por ejemplo, en evaluaciones psicopedagógicas, lo que nosotros conocemos, ¿no? Con recuerda la ley o el reglamento 069, el informe de la evaluación multidisciplinaria, ¿no? Esto sería adaptaciones curriculares, educación inclusiva. Desde ahí empezó entonces a tratar de atender la diversidad y de evolucionando hasta ahora con sus instrumentos, ¿no? Entonces, este tipo de racionalidad que hemos visto tiene, pues, origen en la parte psicológica, ¿no? En este autor Claparede, ¿no? Que ha sido muy importante para poder entender. Claparede, ¿qué decía? En forma de metáfora, ¿no? El director de circo explorará en cada una de sus bestias la aptitud que rinda más, lo más conforme a la naturaleza del animal. Entonces sacará partido del mono, de las manos del mono, de la trompa del elefante, de la actitud del perro, etc., ¿no? Y dice, y no ejercitará a la oca o a la foca en el trapecio, ni al caballo en los saltos peligrosos, porque sabe que si obra así, va hacia un fracaso seguro, ¿no? Esta metáfora es muy conocida, ¿no? Entonces aquí dice, los educadores, desgraciadamente, hasta el dueño del circo sabe
qué utilizar, qué aprovechar, qué fortalecer los animales. Pero los educadores, los maestros, desgraciadamente dicen, no podemos decir lo mismo, ¿no? No somos conocedores de los niños. Y dice él, debíamos tomar este modelo de este cirquero, que aprovecha sus fortalezas, las diversidad de sus diferentes animales. Desde allí entonces empezó esa crítica a la necesidad de conocer, y el diagnóstico es una forma de conocer, bueno, entre comillas, ¿no? La primera semana de clases diagnóstico, no sé, pero consiste en una evaluación, ¿no? El diagnóstico va mucho más allá, ¿no? Pero bueno, no es el debate ese. Entonces, con esta idea afirma que nosotros tenemos, ¿no?, la necesidad de conocer capacidades, diferencias, fortalezas, todo lo que usted sabe por el diagnóstico. Pero, ¿para qué? No para cumplir un requisito, sino para conocer al estudiante y poder adaptarse y seguramente aprovechar las fortalezas de ese niño. Esta propuesta fue conocida como la escuela a medida del niño. Recuerda Clara Pérez, ¿no? Forma parte de los progresistas que dijeron que el niño tiene que estar centrado, ¿no? Que la escuela debía adaptarse al niño y, bueno, no el niño a la escuela. Y aquí está, ¿no? Él creó la escuela a la medida del niño. Entonces, su visión de esta idea o la intención original de Clara Pérez fue eso, ¿no? Primero, comprender la evolución diacrónica. Ahí es el tema de que cada etapa, la psicología evolutiva, ¿no?, posee ciertas posibilidades de aprendizaje. No un niño de 3 años le puede enseñar ecuaciones. Por lo que se impulsó a organizar los contenidos escolares, como conocemos hasta ahora, por la edad, por la dificultad. Pero también dice que generó expectativas rígidas. Y ahí fue la confusión. La idea original era buena, ¿no? Un diagnóstico, saber a qué puede aprender, qué no puede aprender, pero ahí se dijo, ¿no?, rígidamente, ¿no? Si tiene 7 años, esto tenía que hacer. Si tiene 9 años, esto tiene que hacer. Si un niño aprendía más lento que el promedio, la etiqueta aparecía. Es un atrasado. Aunque simplemente tuviera otros ritmos de desarrollo. Nuevamente, esa intención de homogeneizar a los estudiantes. Con esta psicología se ha comprobado que usted tiene que saber leer a esta edad. No sabe, atrasado, reprobado, flojo, no aprende como los demás. ¿Cómo Juancito puede? Este fue el tema, rigidez de la escuela, para que se vaya de una manera desadaptando esta idea original que era muy buena, pues, ¿no? La escuela debe adaptarse al niño, conociéndolo, pero no decía que para etiquetar. Entonces, evolución diacrónica y las aptitudes. Clara Pérez sostenía, la educación debería descubrir aptitudes. Y esa es la visión de la primaria vocacional, pues, ¿no? Y desarrollarlas, fortalecerlas. Sin embargo, dice que después de la idea original, que era tan buena o tenía algo de bueno, muchos psicólogos interpretaron estas diferencias como rasgos casi permanentes, rígidos, que todos debían tener esta característica por este estudio. Entonces empezó siempre a etiquetar, ¿no? Este niño, vemos que está haciendo números, pues siempre será bueno para la matemática. Entonces, permanente. Y el niño que no estaba aprendiendo, este otro nunca podrá aprender igual. Y ya lo hemos designado, como dijimos en el anterior capítulo, ¿no? O anterior subtítulo. Con el tema de aprender a clasificar a las personas, ya sabemos cómo actuar y determinar qué destino va a tener. En la escuela hacemos eso. Cuando un niño que tiene 100 falla en algo, nos sorprendemos, pero si siempre eras bueno. O el que se aplaza, no se va a aplazar, pues tiene que aplazarse siempre.
esa rigidez empezó también a fortalecer ese tema de una cosa se hizo para apoyar la diversidad. El sistema educativo, la escuela, lo utilizó para lo que sabe hacer, ¿no? Legalizar el fracaso escolar. Entonces, esta visión terminó limitando las oportunidades de muchos estudiantes, ¿no? Entonces, esta evolución diacrónica, las aptitudes, tenían que ser para que el entorno se adapte a eso o les ayude. Pero, ¿qué pasó con esta idea de Clara Pérez? Se fue pues a esa aplicación escolar graduada. Dice este autor, psicólogo, que cada niño hay que atenderle su desarrollo evolutivo, la parte diacrónica de edad. Y ahí, ¿qué hizo la escuela? Empezó a graduar. Aquí decía que el diagnóstico tenía que ser para poder comprender, conocer sus aptitudes. Y aquí, ¿qué hizo la escuela graduada? Lo usó para etiquetar y agrupar allá los que están con dificultades de aprendizaje, se dijo ya tontos, ¿no? Allá los que están adelantados. Lo ponemos por etapas, por edades, por ritmos. Y ahí empezó la graduación de la escuela. El tema de decir primero, segundo, bueno, malo, atrasados, adelantados. Irónicamente, dice en el libro, el estudio de las diferencias individuales, nuevamente, terminó justificando la separación de los estudiantes en normales y anormales. Desde siempre, ¿no? Hubo ideas, enfoques buenos, pero la escuela, por sobrevivir en ese concepto de que todo es rígido, normado, siempre se fue cambiando la intención y siempre llegó a eso de etiquetar, justificar el fracaso escolar y todas esas cosas, ¿no? Entonces se fue desvirtuando la aplicación y ya no se tuvo que decir que la escuela tiene que adaptarse al niño. Nuevamente se insistió que el niño tiene que adaptarse al sistema. Y volvimos nuevamente al tema de que la escuela es la que norma, reglamenta, te decide qué aprender, qué no aprender, lo que vivo. Entonces, la psicología entró y para como no fuera suficiente, lo usaron de tal forma que se pudiera medir. Y ahí nació la psicometría, pues, ¿no? Se puso valores a lo que se podía observar en el comportamiento, la conducta, etc. Entonces, esta psicometría se convirtió en un apoyo, pues, ¿no? Para que se pueda legalizar, justificar, decir que es una prueba científica, estadística, numérica, para determinar lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Los que estaban en esta curva grande de la norma y los que estaban como fracasados. El aparato conceptual matemático de la psicometría utilizó la curva normal, pues, ¿no? Aquí nació la estadística, la implementación de la estadística, cuántos aprobados, cuántos reprobados, cuántos contenidos. Se empezó a medir. ¿Para qué? Se justifique quiénes están cumpliendo la norma, quiénes cumplen los contenidos, quién da buenos exámenes, quién obedece, y los demás se apartaron, ¿no? Para que sean el fracaso. Toda la psicometría, ¿ya? Es un elemento matemático que apoyó al tema de determinar lo que es el fracaso escolar y lo que es el tema de fortalecer la normatividad de la escuela. ¿Sí? Este instrumento surgió para tener también que, si bien se podía medir quiénes aprobaron y quiénes no, se tomaban también ciertos aspectos, pues, ¿no? De lo que ahora conocemos, la psicología educativa.
La variabilidad o diversidad, aquí usa el tema de variabilidad en el tema de este instrumento evolutiva, y la diferenciación cuantitativa y cualitativa de las aptitudes, si usted ve estos términos, son propios del modelo educativo que estamos superando. Entre los sujetos son los ejes centrales sobre los que se ha construido, dice, un edificio teórico práctico, la escuela. Hoy lo conocemos así: cómo se organiza, cómo se da el currículum, los métodos pedagógicos, etc. Y he explicado algo de esto el día de ayer, pero volvemos a explicarlo, ¿ya? Estos resultados se presentaban mediante la curva normal. Cuando usted vea curva normal en el examen, recuerde que es fruto de la aplicación de la psicometría y una rama de la matemática, ¿ya? Entonces, en el primer punto, el que seguramente es el más importante, es el centro de la campana, ¿no? Esa es diversidad absorbida o normalizada. Quiere decir que los han convencido, ya los han puesto bajo la norma. Este punto de la curva alta es lo que la escuela pues tolera, lo que no le incomoda, porque no distorsiona el trabajo normalizado. El maestro sigue planificando como siempre, sigue haciendo formar, sigue exigiendo. Por ejemplo, todo está normal, nada ha cambiado, por lo tanto, estos estudiantes están ahí, se los tolera. Pero no pasa lo mismo con estudiantes que están pues aquí, ¿no? Entonces, en esa parte de la clasificación, dice que está pues la mayoría de los diversos, ¿no? De los variables. Esos son los que no encajan en las categorías establecidas de la institución. Buen estudiante, respetuoso, hace todo, responde, memoriza. Esa diferencia no absorbida, esa diversidad no absorbida, esa variabilidad no absorbida, colegas, son términos que tienen que tomar en cuenta. Se percibe como ruido molesto, dice, no, está molestando, causa incomodidad para todo el engranaje escolar y por supuesto para nuestras prácticas, porque desborda, cambia los esquemas que yo siempre he vivido. No, porque la adaptación curricular me molesta, me incomoda. Aprende el lenguaje de señas, mucho trabajo. Nos causa incomodidad muchas veces algunas situaciones de poder atender a la diversidad. Entonces, esta curva determina esa situación, pues, ¿no? Y esto va a llevar a legalizar el fracaso escolar. No cumplió la norma, no hace, no aprende, no memoriza. Señora, un psicólogo, decimos. Entonces, esta anchura de la norma, esa anchura solamente tolera la escuela. Pero aquí algo muy importante. También la escuela determina qué tan ancho va a ser esa curva de aceptación de la diversidad y qué tan estrecho. Aquí se radica pues el tema de lo que es el modo de ver tradicional, ¿no? En ese colegio enseñan bien. Ese colegio es de religiosas. Una disciplina única. Y cualquier situación que haga que esa curva sea más estrecha, ¿qué va a causar? Y la norma es muy estrecha, la escuela es muy rígida, los contenidos son muy difíciles. Entonces, pocas personas van a entrar en ella, pues, ¿no? Y va a ser más grande el tema de la exclusión. Alguna escuela puede equilibrar o también puede exagerar muy fácil. No hay colegios que, bueno, esto seguramente hablar mal de nosotros mismos, pero ocurre como ejemplo, ¿no? Hay escuelas que reciben a todos los reprobados de la zona, ¿no? Y ellos saben ya, todos están ahí. Entonces esa norma es más amplia. Y van ahí y no tienen muchos problemas.
Entonces se reconoce mayor variabilidad, va a decir que se puede entender mucho más gente diversa como normal, pero eso también va a un extremo, ¿no? Se reduce la percepción de diferencia como problema, pero tampoco se hace nada. Se hace todo muy fácil, en aras de la comprensión todo se hace un caos, no hay un equilibrio que puede establecerse como ayuda, como el reto de atender la diversidad, ¿no? Sino solamente como evitarlo. Entonces dice, al distribuir a los individuos en categorías matemáticas, imagínense hasta eso, una parte de la variabilidad, de la diversidad natural, ¿no? Sabemos que es natural, se absorbe. El resto entonces permanece. Aprende esa frase, ruido molesto. En el examen le dice, ¿a qué llama Jimeno al ruido molesto? Es aquellas personas, estudiantes, que no están en el centro de esta curva normativa, ¿no? Y esos son los que han reprobado, los que han fracasado, los que son diferentes. Ese sería entonces el ruido molesto que habla el autor. Este mecanismo reduce pues la complejidad del humano, ¿no? Porque los clasifica. No quiero trabajo para entender por qué es así, por qué se aplazan, no. Solamente quiero categorizarlos. Aprobados, reprobados. Eso hace el sistema. Por lo tanto, la escuela, el sistema educativo siempre ha debido ocuparse de esta complejidad. Y se redució a decir lo que queda fuera de la norma, los que no hacen caso, los que no dan buenos exámenes, los que no, etcétera, etcétera, se convierte o debería convertirse para nosotros, dice el autor, el verdadero reto de la escuela obligatoria. Y no solamente decir, escuela obligatoria, hay que inscribirlos, todos tienen acceso a la educación. El reto de la educación obligatoria, colega, acuérdese, dice que es atender, fortalecer el tema de la diversidad. Atender a los que quedan fuera, a los que tienen problemas de aprendizaje, a los que no pueden aprender algún tipo de situación diversa. Dice que es el reto de la educación obligatoria, para que ese derecho a la educación, como dicen los reglamentos, ¿no?, sea pues un acceso real, una educación de calidad y calidez, dice el reglamento, ¿no? La 0. Es el reto. Pero bueno, eso ya es reflexión para todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí habla de la gran ilusión, ¿no? Los tres procesos confundidos. El tema de con la psicología evolutiva, del desarrollo, con el tema de la psicometría, el tema de la racionalidad taylorista. Se empezó pues a ciertas organizaciones que ahora se mantienen, dijimos, ¿no? Todos estos parámetros, ¿no?, de graduar, de separar, recurrieron pues al tema de decir, esta es la solución para administrar grandes cantidades de estudiantes, la masificación de la escuela. Entonces de ahí surgió la escuela graduada, que hasta ahora se mantiene, pues no, es el modelo universal hasta la universidad, ¿no? Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, etc. Entonces estos temas de organización de la escuela graduada establece por la separación de grados, niveles de estudiantes, respeta de una manera la psicología de desarrollo, ¿no?, entendiendo que cada sujeto tiene la capacidad de aprender ciertos contenidos a cierta edad, etc. Y así nació pues la secuencia ordenada y normalizada, sobre todo, de la escuela escolar. ¿Por qué normalizada? Porque dice que si no aprueba el segundo, no puedes pasar al tercero. O del segundo no puede pasar a cuarto directamente.
Entonces, secuencia ordenada que todos deben seguir con una escuela graduada, ¿no? Hemos visto la escuela graduada. Entonces, esta idea de graduación se dio pues ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde el tema de que recuerde, la masificación provocó la crisis y ya se empezó a separar a los graduados, etc. La esencia de graduación, afirmaba Rufino Blanco, era la clasificación de niños por criterio de edad. Aprenda, colegas. Criterio de edad. También había criterios más definidos, dice, ¿no? Edad mental, mire. La edad de instrucción y ciertas capacidades o niveles en el rendimiento previo, ¿no? Si aprendiste lo del curso anterior, puedes pasar al siguiente. Y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido justifica el texto también las diferentes corrientes. Y lo que más se aplicó de esos aspectos a revisar o a vigilar fue por el tema de que a cada año de vida le corresponde un año de escuela. No, en eso se basa ahora todo anuncio educativo. Que un año de vida del estudiante le corresponde un año de escuela. ¿No? Aunque bueno, con las vacaciones y todo son 200 días más, ¿no? Pero se mantiene esa idea, ¿no? De que un año es un año de escuela. La escuela establece entonces que cada año de edad le corresponde un grado y también unos contenidos y también unas metodologías, unos objetivos, pero por año de edad. Esto no se hizo pues por el tema de atenderlo, siempre fue el tema de homogeneizar. ¿Para qué? Nuevamente para facilitar el trabajo docente. Siempre el centro ha estado el docente o la escuela. Que si podían entrar niños más pequeños o niños reprobados que no pueden aprender, ya era trabajo para nosotros. Entonces mejor reprobarlo, que se quede ahí, que aprenda donde tiene que aprender y no cause problemas más adelante, que es mucho más difícil. Así el currículo también queda graduado, ¿no? Entonces el periodo año de vida, año de escuela, es el modelo de graduación que está actualmente vigente. ¿Sí? Año de vida, primero, segundo, tercero, es el tiempo cronológico que el alumno pasa en la escuela, ¿no? Punto 2 que surgió a partir de esto, el currículo. Ahí está la secuencia de contenidos, la secuencia de exigencias, que en primero se hace esto, en segundo es un poco más difícil, etc. ¿No? En cada año aparecen nuevos contenidos. Y tercer punto es el tema del progreso del sujeto. Las adquisiciones y ritmos de aprendizajes reales y biológicos. Estos tres puntos, dice, esa ilusión que la educación tiene, ellos piensan que pues andan juntos, ¿no? Una sola línea. Que si tienes 7 años, puedes aprender esto y eres capaz de hacer esto. Piensan que estos tres aspectos están en una sola línea. Esa es la gran ilusión del sistema educativo y de estos enfoques que ha habido. Entonces la escuela graduada, que es la nuestra, considera que estas tres líneas discurren acompasadas. Asumir que existe una línea ideal de progreso conjunta, dice que es olvidar que tal línea no existe. Ni siquiera existe, dice el autor. El autor resalta que esto pues supone sí o sí olvidar la variación individual. ¿Por qué? Porque la escuela me dice, el enfoque me dice, la psicología me dice, lo que usted quiera, que si un niño tiene 7 años, le corresponde, por decirles primero, no se esté equivocado. Por lo tanto, ese niño es capaz de hacer este contenido. No me importa si puede o no puede, tiene que hacerlo porque tiene 7 años. Así que me estoy olvidando de la diversidad, de su dificultad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces,
en esta insistencia del modelo educativo de que todos están juntos, acompasados, van al compás, a la marcha todos juntos, es una ilusión, no existe. Porque se están olvidando de lo principal, de lo inicial que hemos visto, la naturaleza de la diversidad del ser humano. No se toma en cuenta que cada persona aprende de manera distinta, aunque tenga 7 años y le corresponda primero. Por lo que no existe, dice, una única trayectoria válida para aprender. Sin embargo, la escuela suele actuar como si todos debieran seguir exactamente el mismo recorrido, dice. Y nuevamente se fortalece el tema de la exclusión, el tema de justificar el fracaso escolar por pensar que un niño de 7 años puede hacer esto y no importar su ritmo de aprendizaje, sus diferencias biológicas, etcétera, etcétera. Y una realidad básica que lo conocemos, pero que muy pocas veces lo enfrentamos, pues, ¿no? Entonces, con esta ilusión, este pensamiento utópico que tiene el sistema educativo, nuevamente va para el tema de la invención del fracaso y la anormalidad. Ya mucho más grave, ¿no? La anormalidad. Invención del fracaso. No es una cosa que se puede existir, se puede justificar. Una invención del sistema educativo, dice, para poder justificar, ¿no? Que el currículum es bueno, el que fracasa es él, el maestro es el que tiene que enseñar, su hijo es el que no quiere, etc. Entonces el texto dice: seguir los hitos de ese eje de edad, de conocimiento exigible y de ritmo de desarrollo define la normalidad, sí o sí. A los 7 aprendes a leer y escribir. Si no puedes, no es normal que no aprendas a leer. Y ahí surge esa invención, justificación del tema de decir, pues, que estás fracasando. Entonces, de esta manera, la escuela graduada establece un modelo de cómo, qué se debe aprender, y al último decir si se alcanzó los objetivos, si aprobó, es normal, y si no, es anormal. Esta normalidad, entonces, colegas, no surge de la naturaleza del estudiante, de su diversidad, sino de una norma creada por la escuela. Ellos te determinan si eres o no fracasado, pero no atendieron tu diversidad, tu ritmo de aprendizaje, no te apoyó. Fue una mala empresa, no atendieron bien a su cliente, como dice Mafalda. Entonces, aquí surge pues el tema del estándar normativo, estándar de aprovechamiento. La zona positiva, los adelantados, los sobredotados o superdotados, como decimos, ¿no? Y abajo de eso, la zona negativa, los retrasados, los fracasados. Pero, lastimosamente, aunque se vea, ¿no?, esta zona positiva, adelantados, muy inteligentes, en ambos casos no se ve al estudiante pues como un individuo único. Se lo sigue identificando como categorías, buenos, malos. Sigue siendo un factor de clasificación. Ni el que está arriba de los 70 puntos, ni el que está abajo de los 50 son conocidos como únicos, sino son conocidos como categorías solamente dentro del sistema educativo, y más cuando se hacen las estadísticas, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace surgir? Ese espejismo lineal que hemos hablado hace un momento. Creer que una ordenación lineal de periodos de aprendizaje se construye una idea de progreso. El que ha llegado a cuarto de secundaria, está avanzando, hay un progreso. El que se quedó en primero y ya tiene 17 años, fracaso. Y eso se vende como natural y universal, ¿no? Su hijo aprobado, la mamá qué contenta se coloca. Y Dios sabe si él aprendió o no aprendió,
si atendieron su diversidad o no, pero está ahí, como un espejismo, ¿no? El estigma. Quienes se salen del estándar normativo por sí mismo desarrollo, entonces son anormales, retrasados, torpes, flojos, pandilleros. Estigmas, categorizaciones, que trata de justificar por qué están tan negativa. No es culpa del currículum, no es culpa del maestro, de la escuela, no. Es el mérito de las personas, ¿no? El resultado, el fracaso escolar, al igual que la excelencia, ¿no?, de los adelantados, son puras derivaciones del funcionamiento artificial de la escuela. Es categorías, no es que lo conocen, no es que me conocen, no es que me atiendan, no es que me apoyen en mi talento extraordinario, no es que me ayuden en mi dificultad de aprendizaje, no. Solamente es para decir, ¿cuántos aprobaron? ¿Cuántos reprobaron? Hemos triunfado. Solamente, y así decimos en el consejo, solamente tengo un reprobado. Solamente tengo 2 reprobados. Entonces es para decir, como tengo 2 reprobados y 30 han aprobado, he cumplido mi objetivo de maestro, hemos cumplido el objetivo del currículum, he formado ciudadanos críticos, reflexivos. Es una justificación. Todos deberían aprender, pues acuérdense de Mafalda. ¿Acaso el dueño del restaurante dice, de todos los que han venido he dado a comer bien, atendido bien solamente a 8, los demás no sé qué pasó? No puede. Por eso dice, ¿no?, que el estudiante es atendido mal y es el cliente importante de la escuela. Por eso dice que esto solamente fue el tema de justificación, no el tema de poder categorizar, medir estadísticamente el tema de cuántos están en zona positiva y cuántos en zona negativa. El fracaso, lo mismo que la excelencia académica, eso dice Pernoud, son puras derivaciones, son puras conceptos, nombres bonitos del funcionamiento de la escuela. Entonces la filosofía que ensalza, ¿no?, que siempre se alaban, yo hago esto. El currículum es así, ¿no?, como ese hombre vanidoso, ¿no?, que dice que la oportunidad de que todos progresen, o la que entienden sobre el valor de individuo, su libertad, su autonomía, no, se ven anuladas o muy limitadas, ¿no?, con esto del pensar del sistema educativo. Y eso es lo que en esta parte es importante, ¿no? El fracaso es una invención, el sistema educativo es una forma de legalizar el etiquetado de fracasado escolar. ¿Ya? ¿Y sobre qué surge? Sobre el tema de normalizar, de obligar que el periodo año, vida, año, escuela, hace un momento, esos 3 puntos, recuerda que estos son 3 elementos que no se pueden cambiar, que son únicos, que van juntos. 7 años aprendes esto y tienes que aprenderlo porque tienes 7 años. No importa si no puedes, no importa si no puedes leer, no, nada. Años de vida, 7 años, haces esto y tienes que cumplir, o si no eres fracasado. En base a eso cumple entonces todo lo que hemos hablado hasta aquí, ¿sí? El docente. ¿Qué pasa con el docente? ¿Qué pasa con nosotros en este enfoque? Todos esos aspectos, sí o sí, pues también condicionan nuestra práctica docente, queramos o no queramos. El autor dice, unas actividades académicas o tareas que también son normalizadas. ¿Por qué? Porque están de acuerdo al contenido del currículum, de acuerdo a mi texto de apoyo que hablamos. Está también regido bajo el tiempo adjudicado para su desarrollo. ¿Cuánto tiempo tienes para hacerlo? Una semana de plazo. Con medios homogéneos para llevarlas a cabo. Todos igual. Todos en papel. Todos escritos. Todos tal cosa, damos, ¿no? Y no atendemos que un niño tal vez no puede escribir o no tiene computadora, no sé, pero todos la es homogénea. Y también es nivel de exigencia para todos.
Lo mismo tiene que cumplir. Si digo yo 5 hojas de ensayo, 5. No importa que pueda, tiene dificultad, nada. Por lo tanto, también normalizamos nosotros esas situaciones en nuestra práctica docente. Entonces, eso también nuevamente va al tema de decir que el maestro, aunque entiéndase que eso algunas veces pensamos que es un docente cumplido, obligado, sistematizador, ordenado, cumplidor del currículum, medalla, muchas veces es lo contrario, ¿no? A veces es el que más apoya el tema de que la diversidad se convierta en desigualdad. Entonces, el tema del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te doy para la tarea? Tienen examen 20 minutos y controlando con reloj. Tareas, todos lo mismo. Exigencias, todo lo mismo. Es también para apoyar a la desigualdad. Entonces, ¿qué causa el maestro? Mire, esto también causa muchas cosas, ¿no? Primero, provocamos la homogeneidad pretendida. Pretendemos que todo sea normalizado. Queremos entender que todos tienen que poder porque están en quinto de secundaria y tienen tantos años. Y a veces decimos eso, ¿no? Aunque no muy fuerte. Cuando entramos a secundaria en quinto y no pueden una operación, no puedo creer que en quinto no sepan sumar fracciones. Normalizado. Esto es recurriendo a ese concepto de que si estás en quinto y tienes tantos años, ¿cómo no puedes esto? Fracasado escolar. Entonces el decir que deben hacer tareas normalizadas con tiempos fijos, niveles idénticos de exigencia para todos, es pretender que todos sean iguales. Por lo tanto, si yo pretendo como maestro que todos sean homogéneos, no estoy apoyando, no estoy asumiendo el reto de atender a la diversidad. También surge el tema de la pérdida de capacidad. Los profesores parecen haber perdido, dice el autor, la capacidad profesional de trabajar con la diversidad sin recurrir a la clasificación. Y eso está instalado en leyes, ¿no? Lastimosamente. Dice, perdimos la capacidad de atender y siempre requerimos la clasificación. De alguna manera no es tan malo, ¿no? Pero cuando ya se hace extremo, ya es pues desigualdad al vivo, ¿no? Exigimos siempre, ¿no? No traiga el resultado del psicólogo. ¿Qué tiene? Necesito saber qué tiene para ayudarte, decimos, ¿no? O siempre decimos, siempre clasificamos, pero dice, no, si el maestro es profesional, si su misión, su visión, su ética le dice solamente que tiene que enseñar al niño, aunque necesita un poco más de atención, hay maestros pues que hacen mucho más esfuerzo, es lo que tiene que importar y no siempre decir qué tiene o clasificarlo, ¿no? Ah, no, hijito, yo sé que no puedes, en este grupito te voy a colocar de los menos avanzados. Siempre se recurre a la clasificación. También es el tema de la sabiduría anulada, miren. Aquí se pide uno la autonomía, pues, ¿no? El docente queda preso, dice, para flexibilizar su práctica. La ley te dice que así, pero usted no atiende a la diversidad. Usted hace caso y lo hace más flexible su práctica. Ah, entonces me dicen que no tengo que exigir mucho al que no puede, entonces más facilito. Recuerda el ejemplo que les di, ¿no? Entra uno con visual, ya lo aceptemos. Sentadito, papito, cuando te caigas. Eso, ¿no? Flexibilizamos. Perdemos esa experiencia histórica, dice, de manejar ambientes de aprendizajes diversos. Mira lo que provoca en nosotros. ¿Y eso qué nos hace? La palabra, discúlpeme, nos hace más mediocres. Nos hace sumisos al sistema. Nos hace perder la capacidad de innovación, de creatividad, de manejo de grupos, que se ha ido obteniendo durante tanto tiempo. ¿Acaso nunca tuvimos alumnos difíciles, como llamábamos antes, no? No llamamos diversos, nada, difíciles, ¿no? Siempre los que han actuado o hemos actuado con vocación, hemos inventado mil y una maneras
para que eso se cumpla. Y esos estudiantes son los que nos encuentran en la calle y nos abrazan hasta ahora. Porque hemos sido un medio de salvataje, hemos cumplido el rol docente. Y no ha sido lo más fácil, ¿no? Es reprobarlo, su hijo no puede, expulsarlo, etc. Pero estos son los tres factores que causan en nosotros. Nos atrapa, dice, estamos presos en el sistema por no asumir el reto de atender a la diversidad. Entonces, ante esto, fue una crisis. Bueno, sí o sí, pues tampoco ha sido críticas que no se atienda a esto y esto. ¿Cuál fue la respuesta del sistema entonces ante su propia crisis? Mira, algo importante. No es una crisis que la ha causado la comunidad, la economía, no. El mismo sistema, la misma escuela, ha causado su propia crisis. Entonces, nuevamente, ¿no? El tema de poder acelerar las cosas. Lo primero que hizo, y hasta se ve eso, aumentar la regulación. La vía común. ¿Qué hizo? Clasificar con más precisión, entonces hay que ser más rígidos, hay que poner más disciplina. Colegas, hay que atender más, anótese todo, va a venir a reclamar el padre de familia. Guarde los exámenes que tiene como pruebas y le denuncian. Hemos clasificado con más precisión. 17 de marzo su hijo no vino, es incumplido, mire. El 27 de octubre no presentó el trabajo de la palanca, mire, no presentó. Es flojo. Se ha hecho una clasificación más exhaustiva, dice, para ubicarlos donde les corresponde. El efecto ha multiplicado las etiquetas, ha anulado la diversidad en forma estructural y consolida, mire lo más grave, como la escuela que decía, vamos a eliminar la discriminación. Una escuela igualitaria, pero estamos consolidando la segregación interna. Los nuevos estudiantes saben ya quién es catalogado como torpe, quién está avanzado, quién es el mejor del curso. El efecto ha sido mucho más terrible. Pues. Otros dicen, opción 2, flexibilicemos entonces, colegas, no hay otra, la vía compleja. Ya nos han denunciado el año pasado por reprobar. Flexibilicemos. La acción era ciclos más largos, sin grados rígidos, agrupamientos flexibles, diversificación del currículo, ¿no? Barreras, ¿qué hubo? Eso exige, lo más ideal sería esto, la vía más compleja. Pero también pues es muy difícil porque es reorganizar todo desde cero, tiempo, materiales. Aunque no imposible, pero difícil, ¿por qué? Por el tema de la resistencia del sistema. La mentalidad institucional de los docentes. Nos resistimos al cambio. Estamos acostumbrados, normalizados. Y no queremos cambiar muchas situaciones. ¿No? Nos molesta, dicen, no, yo molesto. Nos incomoda la diversidad porque nos exige de cierta manera cambiar algunas actividades, algunas prácticas docentes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos resistimos. Plataforma educativa, no, ¿para qué? No aprenden los niños, no aprenden porque no supimos enseñar por medio de la plataforma. Entonces, la resistencia hace que la vía que sería tal vez la más adecuada, el tema de adecuar currículos, contenidos, tal vez la más compleja porque hay pues un tema de resistencia. ¿Y con qué se quedó el sistema? Con la opción 1, pues, ¿no? Aumentar la regulación. Ser más estrictos en la calificación. Llamar al papá, con colegas, no se olvide de sus compromisos, eso le va a ayudar al fin de año. Y compromisos, un montón de compromisos, colegas. ¿Para qué? Para que solamente nos puedan ayudar a justificar que ese niño es un fracasado escolar. Nada más triste que eso. Ahora, este tema de homogeneizar a todos, dice pues que causa un ciclo vicioso, del cual no podemos salir. Cualquier pretensión de homogeneidad
apoya la clasificación, jerarquiza excelentes, buenos, malos, estigmatiza, debe ser flojo, debe ser pandillero, inevitablemente dice a los peor clasificados. Por lo tanto, empieza, ¿no?, este ciclo vicioso. La escuela asume un currículum único. 8 años, tal contenido, tiene que poder. Pero aquí se enfrenta al tema de la aparición de la diversidad. El estudiante es así por naturaleza, diverso. Y se convierte en el ruido molesto, ¿no? Irrumpe en la escuela y dice, no, este currículum no se adapta a mí. Ah, entonces eres anormal. Ruido molesto. Entonces, ante esto, ante la aparición de estos niños con dificultades en la diversidad, ¿qué hace la escuela? Los clasifica. Y la evaluación es un instrumento de clasificación. Aunque ahora en la ley educativa, recuerden, ¿no?, la evaluación es un sistema de información, de verificación, para que el maestro pueda reorientar sus prácticas educativas, dice, ¿no?, el reglamento de evaluación. Pero siguen utilizando como clasificación. Mira, su hijo sacó pues 1 en este examen, ¿cómo quiere que apruebe? Entonces clasificó. La evaluación fue un instrumento para poder legalizar la clasificación. Luego de eso generamos estigmas, entonces, ¿no? Éxitos, fracasados, aprobados, reprobados. Y lo más grave es que se justifica el modelo, ¿no? El fracaso no se atribuye al maestro, no se atribuye a que no hizo adecuación curricular, no se atribuye a que pudo hacer algo más por el estudiante. No, la culpa lo tiene el estudiante. Es mérito personal, lo que dijimos, ¿no? Lo hizo, mire, faltó tal fecha, él es responsable del fracaso escolar, no el currículum, maestro, nada. Él es responsable del fracaso. Y eso va a continuar en ese ciclo vicioso, no salimos, ¿no? Y eso es el tema de siempre y de lo que enfoca este texto, ¿no? Entonces, como de esta parte dice, debemos desmantelar la fábrica. ¿Por qué desmantelar la fábrica? Por el pensamiento taylorista, ¿no? De decir que todo es un proceso, como una máquina, ¿no? Aprendes esto, hago esto, empaqueta esto. No, hay que cultivar el bosque, dice. ¿Por qué? Porque el bosque, cada árbol busca, pues, ¿no?, sus preferencias, crece en libertad. Entonces, flexibilizar la escuela graduada, ¿no?, que vimos, no es una reforma administrativa tampoco, ¿no? No pensamos que van a cambiar la constitución, la ley. Lo más importante dice que el maestro debe abandonar esa mentalidad taylorista que hemos internalizado profundamente. Ya no debemos acudir a la herramienta de clasificación que cause desigualdad. Debemos tomarlos en cuenta, si bien como un ensamblaje de conocimientos, pero como una experiencia humana, pues, no fría, sensible. Si un niño lo veo que no puede escribir, ¿cómo yo como maestro no voy a hacer algo para que aprenda a escribir? Si en la escuela no puede hacer matemáticas, ¿cómo, si soy profesor de matemáticas, no podré enseñar? Y a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque para muchos es un ruido molesto el universo. Ese sería entonces el tema del 3.3, ¿no? Vamos entonces al 3.4. que habla del nuevo rol del maestro, ¿no? Dice, formas de abordar la complejidad provocada por la diversidad. Entonces aquí surge el tema de reflexionar, pues, ¿no? El autor reflexiona. ¿Qué hacer entonces? El autor dice, los profesores no pueden quedarse en el papel de simples vigilantes o jueces de buenos y malos estudiantes. No puede, dice, debe dejar ese papel. Inclusive dice, si bien el diagnóstico es un elemento importante, pero si es bien aplicado, que tiene el objetivo de conocer la diversidad para ayudarla. Pero, ¿qué es lo que hacemos con el diagnóstico nosotros al primer año? Damos un examen y decimos, ¿no?
el 20% tiene dificultades en lectura comprensiva y se quedó ahí. Nadie hace para mejorar esa debilidad que ha encontrado. O también no hace nada hace nadie para apoyar o fortalecer los talentos que hemos encontrado. Entonces, por eso dice, dejar de lado ese diagnóstico excluyente que solamente sirve para etiquetar. Hay que trabajar en los climas de cooperación entre los estudiantes. Debemos asegurar que demos tareas atractivas, que no sean normalizadas, retadoras, sin obligar a que todos hagan lo mismo. Dependiendo a lo que ellos pueden. El próximo libro que vamos a ver va a ser estilos de aprendizaje. Ya vamos a complementar muchas situaciones de por qué debemos hacer cosas diferentes. Entonces, en palabras generales, dice: el maestro no puede ser vigilante, juez. Es un orquestador, dice, ¿no? Director de orquesta. Que dirija, que ayude. El famoso, ¿no? Mediador. El puente. Tanto el nombre lindo que nos colocan y nada, ¿no? Somos jueces solamente muchas veces. Es la reflexión que hace en esta parte el autor. Si se hace efectivo todo esto, dice, se luchará pues contra esa dinámica jerarquizadora y excluyente de la educación. Recuerda el primer capítulo, ¿no? Decía, hay que tomar posición. Nosotros somos los que vamos a concretizar el currículum. Yo escojo qué hacer en mi aula. Por lo tanto, ¿usted va a ser juez? ¿O va a ser un orquestador de él? ¿No? El mito de la igualdad uniforme. En esta parte del 3.4 dice: el principio de que una pedagogía que trata igual a los que son desiguales produce desigualdad y fracaso escolar. Sigue teniendo validez para buscar estrategias pedagógicas que diversifiquen, ¿no? Entonces, miren, tiene validez. Pues de nuevo, habrá esto, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir es que muchas veces nosotros, por asumir hay que buscarnos, a veces nos complicamos en el tema de atender lo diverso, ¿no? Supuestamente. Pero antes de eso tiene usted que entender que los derechos a aprender son de todos los estudiantes. Usted, cosa diferencia, hemos hablado también de esto, no puede causar desigualdad. Y la enseñanza debe adaptarse a esa diversidad. Es el tema fundamental de lo que habla. Pues no podemos asumir esta ilusión, este mito de que como es bajo una escuela, todos tienen que tener las mismas situaciones de evaluación, de tareas, de atención. Ese es el tema de la... De aquí surge por una base fundamental para la educación inclusiva. Desechar la idea de uniformar a los estudiantes sin flexibilidad de la enseñanza. Entonces la diversificación obligatoria dice que debería tener las siguientes características fundamentales. La primera, introducir fórmulas de compensación en cada aula. Compensación. Ahí vamos a ver qué es la compensación, ¿no? Como un premio. La escuela debe compensar las diferencias que existen entre sus estudiantes, pues, pobreza, problemas familiares, capacidades. La respuesta educativa consiste en proporcionar apoyos adicionales. Eso son las adecuaciones curriculares, acciones curriculares. El tema de la retroalimentación, metacognición. Y no debe disminuir sus oportunidades. En el punto 3, un aprendizaje como una construcción en cada sujeto. Cada estudiante construye el conocimiento de forma diferente. Esta forma de evaluación está en el reglamento de evaluación del sistema. La evaluación debe ser continua, es decir, acompañar permanentemente en el aprendizaje. Lo que se ha confundido en la práctica docente al decir evaluación continua
decir que yo debo evaluar cada clase, o de aquí a 2 clases, de un subtítulo, de un ejercicio. Eso se convirtió para nosotros en evaluación continua. Pero no, dice que es acompañar permanentemente en el aprendizaje. Decir que, pues estás haciendo un poquito mal, te ayudaré, así se hace. Retroalimentar, es la evaluación continua. Pero nosotros, evaluación, nuestra mente está calificado. 1, 5, 6, 7 sobre 40, no sé. Formativa. No limitarse a poner una nota. Cuando la pandemia surgió con fuerza este concepto, aunque siempre estuvo en el currículum, nos decía, pues colegas, como estamos, esto es muy difícil. Ya la evaluación no tiene que ser pues cuantitativa, tiene que ser formativa. ¿Eso qué significaba? El tema de que no importaba tanto la nota, sino que debía servir las clases para orientar, para poder seguir experimentando, para corregir, para que se vaya mejorando, para formar. Pero nosotros insistíamos en notas, el director me exigía notas en la pandemia. Por eso dábamos trabajos en PDFs, un montón de cosas que aburrió a la gente. Entonces, cuando hablamos de evaluación continua, no es evaluar pues en forma seguida, no. Es acompañar. Evaluar si está haciendo bien o mal y corregir, ayudar. No es colocar nota en cada clase o cada 2 clases. Formativa. Lo que más me importa es orientarle, corregirle, mejorarle y no tanto. Estos conceptos tal vez se han malinterpretado o no lo hacemos porque, no sé, tal vez es más complicado, mucho más trabajo, pero eso es importante. Entonces aquí está pues el tema de las identidades del sujeto. Estamos apoyando a la diversidad si hago esta evaluación continua y formativa. El currículum, cuando habla de formativa, le dice a usted, maestro, que usted pues tiene muchas actividades y no puede evaluarlas, no puede calificarlas. Pero nosotros todo calificamos, ¿no? El estudiante se ha acostumbrado a eso. Niños, una danza, o jóvenes, ¿cuánto de nota? Todo lo que se hace en la escuela se piensa que se va a poner nota. Y dice que no siempre. Tiene que servirte para eso, para hacer a la evaluación continua. Una actividad, te fijas a esto, hacerlo así mejor. Estás haciendo evaluación continua. Otra actividad están haciendo, orientas, otra vez enseñas, otra vez explicas, evaluación formativa. Pero nosotros no. Queremos poner nota, ¿no? Y eso es no atender diversidad. El currículum común tiene límites, sí o sí. Para casos especiales como estudiantes de discapacidades muy severas, con retrasos. Pero de una manera, estos estudiantes deben estar separados permanentemente y así evitar etiquetas de exclusión. Por eso se recomienda pues que la segregación sea el último recurso, el separarlos. El segregarlos significa separarlos, pues, ¿no? Apartarlos del sistema. Es lo último recurso que debe tomar el sistema educativo. Y eso está respaldado por la ley, ¿no? No sé ahora si se cumple o no. Nos dice eso la ley, ¿no? Que mientras no haya el tema de limitación intelectual y de comunicación verbal, dice la 069, ¿no? Bajo ningún otro motivo se puede negar el acceso a la educación. Pero muchas veces, pues no sé si se hace caso, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? Que cuando tomamos todo homogéneo, todos son iguales, como este dibujo, pues se rompe el esquema, ¿no? No sirve, provoca crisis. Mientras que una pedagogía divergente, este concepto apréndalo porque vamos a hablar mucho de esto, está dentro un marco flexible, ¿no? Aquí no, el marco es rígido, como una escuela, por lo tanto se va a romper si es rígido, mientras si es flexible se va acomodando a la diversidad, a los redonditos, a las estrellitas, a todas las formas se va acomodando. Esa es la pedagogía divergente en el concepto más básico. Ahora, la matriz de acción pedagógica. Esto es interesante y usted tiene que aprenderlo, esta matriz, colegas, ¿ya? Está en su texto como gráfico, lo va a analizar.
Aquí le voy a tratar de explicar cómo es el tema de la clasificación. ¿Ya? Hay muchas formas de hacerlo. Aquí está en cruz, otros lo hacen solamente en 2 ejes, pero el concepto es el mismo. ¿Ya? Entonces, cuando aquí hablamos de la matriz o de acción pedagógica, es el tema de defender un currículum común. Dice que no siempre significa provocar una pedagogía que homogeneice, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? El autor dice, no estamos diciendo que la educación tradicional es todo malo. No decimos que la práctica tradicional todo es malo, no. Aquí tampoco dice que estamos defendiendo algún tipo de pedagogía. Al final esos son ideales. ¿Qué importa que el centro de gravedad sea el estudiante? Es lo único que está luchando este libro, que entendamos. Entonces, la meta de educación comprensiva se sitúa pues en cruzar la igualdad de un currículum común para que se haga flexible, se haga una pedagogía divergente, que no sea tan normalizado. Si no cumple 51, reprobado. Excelente. Necesita apoyo, desarrollo óptimo, no sé qué más hay. No. Te dice que hay que entender que cualquier situación, usted es mediador, usted puede escoger una actividad de una pedagogía, un enfoque de otra situación, o el afán de cumplir su rol de mediador en el aula. Entonces, bajo este criterio, surgen pues estos 4 elementos, ¿no? 4 aspectos en estos ejes de el desarrollo curricular y aprendizaje homogéneo, todo igual, o aquel desarrollo curricular que es flexible, ¿no? Heterogéneo, para heterogéneos, para diferentes. En otra parte está el currículum común flexible y el diferenciado, ¿no? Ya hablamos de currículum diferenciado en nuestro sistema. Entonces, en esta parte es entender, ¿no?, que surgen de acuerdo a la noción que tomemos nosotros, va a surgir el tipo de educación que estamos aplicando, pues, ¿no? El tipo de acción pedagógica que hay en la escuela. Por ejemplo, si mi currículum es flexible, el común, ¿no?, flexible que llamamos, pero que en todo caso pues es el que tenemos rígido, ¿no?, y yo opto por hacer esa cultura de homogeneizar, de pensar que todos son iguales, estos 2 factores de que yo utilice aprendizajes homogéneos y adopte el currículum que conocemos, entonces la escuela va a tener una educación igualadora y pedagogía uniformadora. Todos lo mismo, mismo examen, misma tarea, mismos tiempos, y vamos a tratar de que todos salgan iguales. Excelentes, todos democráticos. Esa es para mí la educación igualadora. Entonces, el currículum común que tenemos actualmente y la pedagogía homogénea de tratarlos todos iguales, exámenes iguales, tiempos iguales, todos estudian lo mismo, todos trabajan igual, todos son evaluados igual, causa pues el modelo tradicional. Efecto, produce muchas dificultades porque ignora la diversidad. Entonces usted haga análisis. Es fiel al currículum, hace todo lo que el currículum dice, lo que la directora dice. Aplico las normas, las mismas tareas, mismos exámenes, mismos tiempos para todos, entonces usted está diciendo. Si por otra parte yo uso el currículum diferenciado, diversificado, y aplico el tema del currículo todavía homogéneo en mis temas, y hago una mezcla, ¿no? Trato de aplicar el currículo diferenciado, pero a la vez en mis prácticas siguen siendo homogéneos. A medias estoy tratando de cambiar. En toda la educación es desigual, pero las pedagogías siguen siendo uniformadoras. Vale decir que yo quiero cambiar, estoy aplicando el currículo diversificado, ¿no? Estoy aprendiendo el lenguaje de señas, pero en la práctica sigo tomando el tema de exámenes iguales, tareas iguales. Evidentemente cada grupo recibe un currículo distinto, pero por dentro todos trabajan igual.
continúa existiendo la rigidez. Está en proceso, pero todavía es rigidez. Hay normas que quiere cumplir. En el punto 4, si usted toma en cuenta el currículo diversificado y toma en sus prácticas docentes un aprendizaje también heterogéneo, o sea, teniendo en cuenta las diversidades de su aula, usted ya está en una educación diferente con pedagogías divergentes. Entonces, currículum diferenciado más pedagogía diversa. Cada grupo posee objetivos distintos, de acuerdo a lo que saben hacer, lo que pueden hacer, etc. Usted utiliza metodologías diferentes. Esto le ayuda a responder mejor a algunos casos especiales, aunque al ser periodo también puede aumentar la segregación. ¿No? Al tomar en cuenta usted que hay diversos, estoy aplicando una pedagogía diferente, pero por mi capacidad o con la situación no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Mire, señor padre de familia y directora, yo he hecho lo posible, he aplicado mis adaptaciones curriculares, he tomado en cuenta el club diversificado, pero este niño no puede. Por lo tanto, yo creo que tiene que nomás ser atendido por alguien especializado. La segregación. Entonces, el autor va mucho más allá. No es solamente poder aplicar todo diferente, todo, es lo que decía, ¿no? El maestro perdió la profesionalidad, decían. ¿Por qué? Porque no puede atender la diversidad sin clasificarla, decía hace un momento, ¿no? Cuando el maestro es preso. Y eso es lo que está pasando en este punto, ¿no? Entonces, en esta parte de acá, cuando nosotros tenemos un currículum, lo aplicamos, pero en otras prácticas como mediadores, hacemos pedagogía divergente. Yo escojo qué aplicar. Yo conozco a mis estudiantes un diagnóstico, sé cómo actuar. Sucede una educación igualadora y una pedagogía divergente. Entonces, currículo común más pedagogía diversa, ¿qué causa? Esta es la propuesta de Jimeno, mire, sorpresivo tal vez, ¿no? Entonces, por eso dice él, pues no criticamos algo tradicional, no, la clave es cómo el maestro va a mediar. Entonces dice, el currículo que me exige que todos aprendan algo fundamental. Pero yo, maestro, yo entiendo que tiene que aprender a sumar, yo entiendo que tiene que aprender a restar. Entonces yo, maestro, ¿qué hago? Uso distintos materiales, distintos tiempos. A niño no puede escribir muy rápido, entonces a él le daré más tiempo para esto. Y no decir, es justicia, todos 20 minutos, ¿no? Distintas actividades. Ahí está el trabajo del docente, pues lo porque rehuimos, ¿no? Hacer otras actividades, otros materiales, otras evaluaciones, y mejor decir, no, aprobaré. Diferentes apoyos. Esta es la opción más inclusiva. ¿Por qué más inclusiva? Aunque no pareciera. Pareciera que esta puede ser la más inclusiva. Porque estoy haciendo educación diferente, un currículum diferenciado, diversificado. También mis pedagogías son divergentes. Pero aquí está asumiendo que el niño es anormal, pues. Por eso estoy haciendo todo diferente para él. No estoy incluyendo, lo estoy segregando. Estoy clasificándolo, diciéndole, vos eres esto, entonces esto tengo que ser con vos, todo diferente. Sentate allá, no participes, cuidado que te caigas, vos no puedes, espérame que ahorita te voy a atender. Segregación. Y esta parte de la educación igualadora, que yo acepto que el niño tiene acceso a la educación, por lo tanto, es inclusión, pues, ¿no? Darle las mismas oportunidades, equipación de condiciones para que consiga lo que el currículum quiere como algo fundamental. Pero para que lo cumpla, como todos, ahí surge el maestro mediador. Entonces yo te voy a apoyar, hago mis materiales, te evalúo de forma diferente, tu tareita te doy más tiempo. Eso es el tema de inclusión. No es el tema de tenerle pena al pobrecito, entonces para vos, currículum diferenciado. Muy pobrecito, para vos, algo facilito. Esa es la decisión fundamental.
Entonces, toma este concepto. Primero dice, ¿no? Currículum común, porque si creemos que el estudiante pues es diverso por naturaleza, yo no puedo clasificar. Entonces hay un currículum, todos están en ese currículum, entonces entra, es acceso a la educación, es inclusión. Su diversidad no está creando desigualdad, ni mucho menos pena, lástima. Entonces, como eres diverso, no te clasifico, pero yo, maestro, voy a hacer algo diferente. Te voy a apoyar más. Y eso es la verdadera, o es la opción más inclusiva que usted puede tomar en cuenta. Y eso es por voluntad de cada maestro, seguramente, ¿no? Entonces el texto, en esta parte, hoy con no tengo, explica esa parte. Dice que la enseñanza completamente individualizada no es la solución. El autor menciona por la propuesta de Robert Dautens en su texto, ¿no? ¿Quién proponía él, no? Uy, es cierto que hay que tener los diversos. Entonces yo propongo esto. Hay que elaborar planes individuales para cada estudiante, dice. Algo muy drástico. Imagínense hacer 35 planificaciones. Jimeno dice, reconoce que esa estrategia puede funcionar en algunos, pero no con todos. Por ejemplo, con estudiantes con edades educativas muy específicas, pues no. Que sea su diversidad muy grave. O estudiantes con altas capacidades, talento extraordinario. Y eso nos dice la ley educativa, ¿no? La 069 te dice eso, que hagas sí o sí. En educación especial. Pero cuando hablamos del currículum común de la escuela, pues después que va a ser imposible aplicar diariamente en alumnos de una escuela común, ¿no? Entonces hay formas de diferenciar. Recuerda del péndulo, ¿no? Muchas veces nos vamos al extremo de una cosa, al extremo de otra cosa. Hay que buscar, el maestro tiene que buscar siempre el equilibrio, dice este libro, y que es lo más fundamental, ¿no?